las clases anteriores habíamos visto lo que era un poco del análisis de gráficas, ¿verdad? Que eran algunos elementos, que era la preimagen, que era la imagen, que era el dominio, que era el codominio, que era el ámbito, que cuando era función, que cuando no era función. Ahora lo que vamos a ver un poco es como el análisis de la gráfica, de cómo yo del dibujo yo puedo sacar una imagen o la preimagen o cuál es el dominio o cuál es el ámbito y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es muy importante recordar que en el análisis de gráficas pues tenemos pues el plano, ¿verdad? Tenemos una función, ¿verdad? Que va por ahí. Entonces, aquí tiene un y1 y aquí hay un x1. Entonces, todos los elementos que están acá, recordemos que este eje de acá es el eje X, ¿verdad? Entonces, todos los elementos que estén de este lado van a ser las preimágenes, ¿verdad? Vamos a ver, ¿okay? Que son las preimágenes. Y todos los elementos que están acá van a ser las imágenes, ¿verdad? ¿Okay? Todos los elementos de Y van a estar en la parte de las imágenes y todos los elementos de X van a estar en las preimágenes. Y recordamos que el punto este que está aquí se escribe, bueno, pues x1, y1. Esa es la forma en la que escribir ese punto. Primero escribimos el número en X y después escribimos el número en Y, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo aquí hay otro punto, ¿verdad? Que está acá, que es un x0. Entonces, cuando yo quiero buscar la coordenada en Y, ¿verdad? Lo que hago es que trato de formar un rectángulo con el X y que el rectángulo se forme también con los dos ejes, ¿verdad? Que se forma tanto con X y se forma tanto con el Y. Entonces, el punto que va a estar acá, estoy rellenando con un círculo, ese va a ser el Y0, ¿verdad? Esa va a ser la pareja. Entonces, este punto sería X0, Y0. ¿Ok? Muy bien. Eso con respecto a lo que son la parte de la gráfica. Ok, muy bien. Vamos a borrar esto un poco. Tenemos otra vez el eje. Recordamos que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces todos los puntos donde la gráfica toca al eje, a cualquiera de los dos, estas son las intersecciones, ¿ok? ¿Verdad? Entonces digamos que este se llama X1 y este se llama X2 y este se llama X0, este se llama Y0. Entonces, algo muy importante es que en el caso del eje X, las intersecciones, digamos este punto, primero lo escribirían X0, 0. ¿Ok? Entonces aquí sería X1, 0. Y en este caso de acá sería X2, 0. Entonces, en el caso del eje X, cuando la gráfica interseca el eje, si yo quiero escribir ese punto, tendré que poner primero el número y después el 0. En el caso de Y, que yo quiero escribir este punto acá, primero tendré que poner 0, Y0. ¿Okay? En el caso del eje Y, cuando estamos haciendo la intersección, lo que hacemos es que ponemos primero el 0 y después ponemos el número en Y, ¿verdad? Eso es en la parte de la intersección, en las intersecciones con los ejes. ¿Ok? El eje, el plano, ¿verdad? El plano, recordamos que el plano tiene dos partes, una en X y una en Y, ¿verdad? Que es el eje X, tiene el eje X que es el de acá y el eje Y que es el de acá. Entonces este eje, aparte de llamarse eje X, también tiene otro nombre que es el de abscisas.
abscisas. ¿Ok? Es otro nombre que tiene. Y este que tiene acá, el eje Y, también tiene otro nombre que es ordenadas. ¿Ok? Esos son los dos nombres que tiene los ejes, ¿verdad? El eje X se puede ser el eje X o el eje abscisas. ¿Ok? Y en el caso del eje Y, tenemos el otro, ¿verdad? Que es el eje de ordenadas. Que eso es para recordarlo porque a veces en los exámenes que venían en Bachi o en Faro, venían, no dice el eje X, sino dice el eje de abscisas. Entonces, para que sepamos qué significa esa palabra, ¿verdad? ¿Ok? Y ahora sí, ya viene nuestro primer ejemplo. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos esto. Okay, aquí tenemos el ejemplo, es este mismo ejemplo. Queremos hacerle un estudio a esa gráfica que viene ahí. A esa gráfica que viene ahí, porque entonces vamos a ver si me carga la imagen. Ok, sí me cargó. Vamos a ver si me carga la imagen. Ok. Recordemos que hay ciertas palabras que... Vamos a ver si esto lo podemos mover un poco más para acá. Ok, perfecto. Ok, hay ciertas preguntas que vienen ahí que tenemos que aprender a interpretar. Entonces recordemos que en la parte, bueno, hay que decir algo, ciertas cosas que se me había olvidado que voy a decirles con respecto al gráfico. Que vean que aquí está el gráfico y en el gráfico hay como unos puntitos. Vamos a verlo acá, que se ve un poquito mejor. Ok. Ven que aquí hay un puntito que es un punto que no está relleno. Y aquí hay un punto relleno, ¿verdad? Entonces, este punto acá se llama un punto abierto. Significa que aquí en este puntito no existe la función. Digamos, ahí no está, no hay nada. Digámoslo así, en palabras como sencillas. Y aquí también. Entonces, este es un punto abierto, digamos. Pero más adelante, cuando veamos teoría de conjuntos, vamos a saber que este punto abierto es lo mismo que escribir un corchete hacia afuera, ¿verdad? Digamos, aquí está el número y ponemos el corchete hacia afuera. Y el mismo punto, pero relleno, va a ser como un corchete cerrado hacia la gráfica, ¿verdad? Hacia el numerito. ¿Ok? Eso es más que todo la parte formativa. ¿Y qué quiere decir? Vean que en la gráfica eh, aquí hay un hueco, pero aquí hay un punto, ¿verdad? Entonces eso es como que si está el hueco aquí, pero aquí hay un punto, ¿verdad? Significa que como que este puntito tapa la gráfica. Este hueco que está acá sustituye este abierto, ¿verdad? Entonces como que lo rellena para que la función, digamos que esté definida. Entonces, eso significa que yo puedo leer la gráfica como continuamente, ¿verdad? Si está este puntito tapando este, por ejemplo. Digamos que es algo así, la idea. ¿Ok? Vamos a hacer el primero. Que el primero dice que queremos calcular eh, la imagen de 4. ¿Ok? Entonces, en este caso, recordamos que la preimagen está relacionada con X y la imagen está relacionada con Y. ¿Ok? Entonces, recordemos que la imagen está relacionada con Y
y la preimagen está relacionada con X. Entonces, cuando vamos a leer esta pregunta, la imagen de 4, recordamos que la imagen representa el Y el número que a mí me dan representa el X. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar la Y. ¿Ok? Buscar la Y que tiene este X. ¿Ok? Yo busco la Y que hace pareja con el 4. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Vamos a buscar en el gráfico. Recordemos que tenemos que este 4 representa para nosotros un X, entonces buscamos el X igual 4. ¿Ok? Es este que está acá. Ahora lo que hacemos es que buscamos su pareja, formando una coordenada rectangular. Podemos seguir la línea que aparece como punteada, que aparecen como unos puntitos. Simplemente lo seguimos, ¿verdad? Entonces nos vamos para arriba, hasta acá, y después nos desplazamos hasta tocar el eje Y, ¿verdad? Que ya sería donde está este 2. Entonces, ¿quién es para nosotros la imagen de 4? ¿Ok? Para nosotros la imagen de 4 es 2. Y esa sería la respuesta. ¿Ok? Vamos con la siguiente. La preimagen. La preimagen de 5. Entonces recordamos otra vez que preimagen hace referencia al X. Entonces significa que el número que me dan es el Y. ¿Ok? Entonces yo tengo que buscar el X que hace pareja con 5 en el Y. Entonces nuevamente ya a mí me dan un número que es este 5 de Y. Entonces yo lo tengo que buscar en la gráfica. Me voy a la gráfica. Entonces busco el 5. Ah, bueno, está aquí. ¿Ok? Vamos a correr esto un poco. Y lo que hago es que forma su coordenada rectangular con el eje X, ¿verdad? Porque estoy empezando en el eje Y. Entonces me voy para acá, sigo el punto que está acá y después me desplazo hacia abajo hasta llegar al eje X, ¿ok? Entonces queda en menos 2. Entonces significa que esa es la respuesta. Entonces la preimagen de 5 es menos 2. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. 2. Esta es una pregunta que se encuentra planteada de forma distinta a las dos primeras. Vamos a ver. 2 es preimagen de. Ok, en este caso, esta pregunta es una pregunta que se encuentra planteada como de forma directa. Ese 2 representa una preimagen directamente, no es como las primeras preguntas que a mí me dan como lo opuesto de lo que me están preguntando, porque aquí me dan este 4, pero este 4 no es una imagen, el 4 es una preimagen, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta es directa. Están diciendo, bueno, este 2 de quién es preimagen, ¿verdad? Entonces tenemos que ver bien cómo es que nos están haciendo la pregunta, ¿verdad? Si la pregunta nos la están haciendo eh, como de forma directa, como está planteado en el número 3, o si nos están haciendo la pregunta de otra forma, como al revés, digamos que la información que me dan no es la misma que dice aquí en la primera parte. ¿Ok? Entonces, 2 de quién es preimagen. Entonces recordemos que toda esta parte representa el X porque la preimagen representa el X, ¿verdad? Entonces me están diciendo que 2 de quién es preimagen, ¿verdad? Entonces yo me voy. Recuerdo que la preimagen está en X y lo busco, ¿ok? Ya encontramos el 2, ¿verdad? Está acá. Entonces lo que hago es que formo una coordenada rectangular hasta donde está el punto relleno. ¿Ok? Acá. Veo el puntito relleno aquí y después me voy para acá. ¿Ok? Significa que también tiene pareja 2 igual que el 4. Entonces nos movemos para acá para las preguntas. 2 de quién es preimagen. Ah, bueno, 2 es preimagen de 2. Aquí puede surgir una pregunta importante, que por qué es que yo me detengo donde está ese punto y no sigo hasta arriba, ¿verdad? Hasta acá donde está este punto que no está relleno. El punto es que
como ahí está abierto, significa que si ese puntito que está abajo, que es este de acá, que es el punto que está acá, si este punto que está relleno no estuviese, digamos que estaría como algo así, ¿okay? Y aquí abajo estaría el 2. Significa que en este espacio no hay función, o sea, aquí no hay nada, ¿verdad? En este espacio que está sin rellenar. Pero como debajo del 2 hay un punto relleno, significa que sí, ese 2 sí tiene una imagen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa esa parte. Vamos a ver, continuar. Que vayamos borrando estas preguntas. Ok, vamos con la siguiente pregunta. La preimagen de 4.5. Okay, okay, vean que la pregunta número D se encuentra planteada de la misma forma que las preguntas 1 y 2, ¿verdad? Bueno, que las A y B. Se encuentran planteadas exactamente igual. Entonces recordamos que preimagen significa X y que este número 4,5 es un Y. Okay. Entonces yo tengo que buscar el Y 4,5. Entonces es muy importante que, bueno, 4,5 está aquí, ¿verdad? Ok, ahí está 4,5. Okay. Pero vean que ese dato está aislado, ¿verdad? O sea, ese valor que está ahí se encuentra aislado, entonces no tiene una pareja. Entonces, porque vean que donde está el 4,5 yo no puedo formar ninguna coordenada rectangular, ¿verdad? Okay. Entonces, digamos, no hay ningún puntito aquí, digamos, por ejemplo, con el que yo pueda formar la coordenada rectangular, ¿verdad? No existe ese punto. Ni tampoco del otro lado de la función por la siguiente forma. Entonces, si ustedes no están seguros, vamos a hacer esto, ¿ok? Borremos esto del rojo. Si no están seguros, lo que podemos hacer es esto. Aquí tenemos el 4,5. Entonces, en este caso, para saber si tiene una preimagen ese número, entonces lo que hacen es trazan una línea horizontal donde está el número. Y si esa línea toca a la gráfica, significa que sí tiene una preimagen. Pero vean que en este caso la gráfica es esto de acá, ¿verdad? Este dibujito. Y la otra parte de la gráfica solo es este puntito que está aquí. Entonces, cuando yo trazo esa línea no toca la gráfica en ningún momento. Entonces, ¿qué significa que esa pregunta? Que significa que el 4,5 significa que el 4,5 no tiene una preimagen. ¿Por qué? Porque cuando yo trazo esa línea horizontal no toca ninguna parte de la gráfica, ni el puntito que está arriba, ¿verdad? Entonces significa que no hay preimagen. Preimagen de 4,5, nada más simplemente, bueno, pues no hay. Entonces, ¿qué ponemos? No hay. ¿Ok? Simplemente ponemos que no existe una preimagen para ese valor. ¿Ok? Vamos a ir continuando. La siguiente pregunta dice que cuál es el valor f de x, que es muy importante esto, si x es igual a 2,5. Y entonces recordemos que f de x es lo mismo que la y, ¿verdad? Si en alguna parte nos aparece como este tipo de pregunta, que donde dice que me preguntan el f de x, significa que a mí me están preguntando el y o que me están preguntando la imagen. Porque recordemos que el y es lo mismo que el f de x y también está relacionado con la imagen, ¿verdad? Con la imagen del valor en la función. Y aquí hay una parte muy importante, ¿ok?
Aquí hay una parte sumamente importante. Vean que en la gráfica, en el gráfico, en ninguna parte hay un 2.5, ¿verdad? No, no hay. Es que uno lo ve y dice, no, pero es que aquí no hay ningún 2.5, ¿verdad? Entonces, recordemos que en la pregunta nos están diciendo claramente que el 2.5 es x. Okay, entonces yo tengo que ubicarlo en esta línea de acá. Era buscarlo. Entonces, 2.5 está aquí en la mitad del 2 y el 3, ¿verdad? 2,5. Ok. Entonces, aquí hay una parte muy importante, que es la siguiente. Entonces, vean que si yo quiero ver si en el caso del eje X, si tiene imagen, hago lo mismo, ¿verdad? Trazo una línea. Entonces, la imagen está aquí, ¿verdad? Entonces, simplemente completo la coordenada rectangular. La completo para acá. Okay. Y vean que el número está aquí, que es 4. Entonces, si yo quiero saber cuál es la imagen que tiene cierto número en la función, pues simplemente dibujo la coordenada rectangular. Bueno, en algunos casos no es tan fácil como en este, ¿verdad? En algunos casos, que si yo estoy, por ejemplo, aquí, yo quiero saber quién es la imagen, ¿verdad? Que sería como puro ojo ver si el 1 va con el 1, ¿verdad? Eso es como muy, digamos que no sería tan correcto. Pero en este caso de aquí no hay ningún problema porque lo que pasa es que la función en ese punto de aquí, digamos en el trayecto que hay del 2 al 3, bueno, aquí es abierto. En el trayecto que hay del 2 al 3 es una línea horizontal, o sea, es una línea que, que es paralela al eje X, o sea, ese segmento de la función se llama constante. Ese pedacito de la función es constante. Entonces, ¿qué significa? Que todos los números que están aquí van a tener la misma imagen aquí en el 4. Se van a tener todo este pedacito de números de aquí va a tener la misma imagen. ¿Por qué? Porque es un trayecto en el que la función es constante. O sea que siempre va a tirar el mismo valor, ¿verdad? Entonces, así como de aquí la función va decreciendo y va teniendo valores diferentes, aquí va creciendo y la función tiene valores diferentes, en este momento aquí se mantiene constante, significa que después del 2 y hasta el 3 va a seguir teniendo el mismo valor y después ya empieza a decrecer, ya va cambiando los valores. Pero siempre que nos pregunten un valor eh, y la función vean que sea una línea que está constante, entonces yo sé, bueno, yo sé que va a tener la misma imagen en ese pedazo, ¿verdad? En esa parte de la función. Ok, vamos a borrar esto. Entonces la respuesta sería, que es 4. ¿Ok? La respuesta sería 4. ¿Ok? Muy importante, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas preimágenes? ¿Cuántas preimágenes tiene el 1? Entonces recordemos que la preimagen es el X, ¿verdad? ¿Cuántas preimágenes tiene el 1? Entonces nos devolvemos a la gráfica. Nos devolvemos a la gráfica. Entonces, perdón, en este caso nos están preguntando por las preimágenes de un 1. Entonces, ¿ok? Entonces, el X, entonces este 1 sería para nosotros un Y. Entonces nos dan el Y y nos preguntan el X, ¿verdad? Nos están preguntando el X que es pareja con ese Y. ¿Cuántas parejas tiene? Entonces simplemente nos devolvemos a la gráfica. Buscamos el 1 en Y.
Ok, ya encontramos el 1 en Y, es este de acá, ¿verdad? Ahora lo que hacemos es, simplemente vamos a trazar una línea que sea que pase por el 1 y que sea paralela al eje X. Ok, así. Entonces, las veces en las que toque a la gráfica son las preimágenes que tiene. Entonces toca una aquí, 2 aquí, 3 aquí. ¿Ok? Significa que el 1 tiene, escribir esto, el 1 tiene 3 preimágenes. ¿Ok? Significa que nuestro 1 tiene 3 preimágenes. ¿Ok? Entonces, si nos preguntan lo de la preimagen, ¿verdad? De averiguar la preimagen de un valor en específico, lo que tenemos que hacer es, bueno, trazamos esa línea para saber cuántas tiene, ¿verdad? Y vamos con la última pregunta, que ¿cuáles son los valores de X? ¿Okay? X. ¿Okay? Los valores de X, si f de X es igual a 2. Entonces recordemos que el f de, digamos, esta parte de f de X hace referencia al Y, ¿verdad? El f de X hace la referencia al Y. Entonces a mí me están preguntando los X donde Y vale 2. ¿Okay? Eso es lo que a mí me están preguntando. ¿Para cuál es X? Y vale 2. Entonces simplemente buscamos el 2 en Y. ¿Okay? Buscamos el 2 en Y, que es este de acá. Ese es el 2 en Y. Y hacemos lo mismo que hicimos en el primero, ¿verdad? Trazamos la misma línea, la línea horizontal para saber cuáles valores son. ¿Okay? Trazamos la línea por acá. ¿Okay? Y aquí vamos a hacer una parte importante. Vean que aquí este está abierto. ¿Okay? El punto está sin rellenar. Vamos a ponerlo en la gráfica. ¿Okay? Vean que en esta parte el punto está abierto. Entonces, como el punto está abierto, ese no cuenta, ¿verdad? Si el punto estuviera cerrado, si ese puntito viniese cerrado, sí cuenta. ¿Okay? Ahora, vamos a seguir con lo de la línea. Muy importante, aquí donde la gráfica toca, recuerden que lo que yo les había dicho aquí, cuando la gráfica tocaba uno de los ejes, esa es una intersección. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que ese punto se escribe 0,2. ¿Okay? Entonces ya tengo el primer valor. Aquí hay un puntito. ¿Okay? Significa que aquí hay otro valor. 2,2. Y por último, aquí está el otro punto, que sería 4. Y el último punto era 4,2. Entonces, ¿cuáles son los valores de X? Son el primer número de cada uno, ¿verdad? Entonces sería 0, 2,